Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos, 3, 4 minutos de cortesía para que la gente vaya incorporándose. Buenos días a todos. Muchas gracias. Agradeceros a todos el asistir a este webinar en este año tan extenso en webinars y que dentro de vuestras apretadas agendas hayáis encontrado un hueco para estar con nosotros, ¿vale? Como dice el título de este webinar, lo que queremos enseñaros, el objetivo de hoy es mostrarles cómo pueden ampliar el valor de su inversión en un Next Generation Firewall que ya tienen implantado en sus organizaciones a través de unos casos de uso usando la tecnología OpenNAC de Open Cloud Factory junto con sus partners en base a experiencias que tenemos con clientes reales. De respecto al formato en sí, al final de la sesión dejaremos un espacio para atender las preguntas que nos quieran ir dejando en el chat, ¿vale? Que pueden plantear en cualquier momento, pero no interrumpiremos hasta el final. Igualmente recibirán una encuesta tanto online como por correo, donde también pueden, si se les ocurre más adelante, cuestiones adicionales, el hacérnoslas llegar. Entonces, sin más, voy a comenzar a presentar la sesión. Hoy me van a acompañar, bueno, van a ser los que van a realizar la sesión realmente mi compañero Dara Kelly, director de Go-to-Market y Alianzas en Open Cloud Factory, y Ricardo Cañabate, que será el responsable de hacer la demostración práctica de cómo integrarse con el Next Generation Firewall, en concreto pues con un ejemplo realizado sobre FortiGate. Desde el punto de vista de la agenda,
Tendremos, la agenda que os proponemos es hablar inicialmente del contexto, cuál es la situación actual respecto a los firewalls de nueva generación y la seguridad perimetral, qué es lo que nos hemos encontrado en algunos de los clientes donde a su vez son clientes de esta tecnología y qué tipos de casos de uso se nos ocurren que a partir de la integración entre soluciones de ciberseguridad pueden aportar más valor. A partir de ahí haremos un ejemplo de valor añadido en 3 pasos entre OpenNAC Enterprise y, como hemos dicho, el Next Generation Firewall de Fortinet, FortiGate, y también el alineamiento que ayuda a resolver en cuanto a las normativas, la integración de ambas tecnologías. Todo ello lo enseñaremos en un corto demo center que esperamos que sea suficientemente práctico y visual como para ver en qué consiste esta integración y al final dejaremos el tiempo para preguntas. Como mínima introducción sobre Open Cloud Factory, sabéis que algunos ya nos conocéis, los que no, pues somos un fabricante 100% español con cerca de 10 años de experiencia en el mercado y una fuerte presencia internacional, pero aún así, pues en España es donde tenemos más clientes, nos avala desde el punto de vista de certificaciones internacionales o reconocimientos internacionales, ser el único fabricante, tanto nacional como europeo, presente en el Market Guide de Gartner los últimos 3 años. Estamos en la categoría de Network Access Control, de control de acceso a la red y visibilidad de la red, que es justo esta última parte la que usaremos como integración hoy. A raíz de algunos de nuestros principales clientes que aparecen ahí y sobre la base de ser ya su solución de visibilidad y control de acceso, hemos trabajado en ser una pieza de integración con muchas de sus otras soluciones de ciberseguridad y comunicaciones, ¿no? Desde el EDR, los SIEMs, los MDMs. Y hoy lo que vamos a mostrarles son ejemplos sencillos de cómo un organismo de cualquier tamaño y sector puede integrar su actual firewall de nueva generación, particularizando en el ejemplo de FortiGate y ampliando así las capacidades y el valor de la inversión que ya ha realizado. Esto, por lo tanto, para nosotros el objetivo más evidente hoy es que entendáis que cualquier tamaño de empresa o organismo que tenga FortiGate puede tener mucho más control sobre sus reglas, cuándo aplicarlas, a qué usuarios y dispositivos que se conectan a su red, con un pequeño proyecto muy acotado, sin riesgos y que pueden realizar nuestros partners certificados en muy pocos días y tenerlo operativo, tal y como lo vais a ver hoy en vuestras organizaciones. Vale. Y sin más, doy la palabra a Dara. Perfecto, gracias, Salva. Así que antes de entrar en cómo podemos ampliar el valor que os aporta el Next Generation Firewall, pues vamos a ver un poco el estado del arte, ¿no? Cómo están estos Next Generation Firewalls que tenéis implementados. Que cierto es que los firewalls de segunda generación han mejorado muchísimo, ¿no? En sus capacidades en los últimos años, sobre todo a la hora de aplicar las reglas al nivel de las aplicaciones, ya que, bueno, el número de aplicaciones, tanto cooperativas como no cooperativas, está creciendo de manera exponencial. Así que esto tiene mucho sentido y mucho potencial, ¿no? Con lo cual, poder afinar qué aplicaciones se pueden usar es de tremenda utilidad para vosotros, ¿no? Para las organizaciones. Y es útil desde una perspectiva, digamos, de comunicaciones, en que es fundamental que ciertos usuarios o equipos tengan acceso a ciertas aplicaciones para realizar sus labores, ¿no? Es fundamental. Por ejemplo, un financiero pues tiene que tener acceso a la aplicación de finanzas o acceso a ciertas bases de datos. Pero desde la perspectiva de la seguridad también es valioso, ¿no? Porque es imprescindible a veces que ciertos equipos y usuarios no tengan ciertos accesos o permisos, ¿no? Que una cámara IoT, por ejemplo,
no debe tener esos mismos accesos a esas mismas bases de datos o a esa aplicación financiera que acabamos de mencionar. Así que reglas muy potentes de segunda generación de los firewalls. Sin embargo, han quedado un poco cortos o cojos a la hora de aplicar esas reglas, ¿no? En la inmensa mayoría de los casos se aplican esas reglas tan potentes sobre IPs, ¿no? O sobre un rango de IPs. Es decir, el objeto sobre el cual se aplica la regla es la IP, ¿no? Y aquí da lo mismo que hay detrás de la IP. Lo único que cuenta es la IP en sí. Y en este escenario, la IP o la fuente o el origen es el perímetro de seguridad, ¿no? Sobre la IP me tomo las decisiones. Así, de nuevo, da lo mismo, por ejemplo, que hay detrás, ¿no? Si es un servidor crítico o es una cámara de vigilancia, la regla va en función de la IP y no tiene el contexto sobre lo que está conectado detrás, no tiene el contexto o no tiene el riesgo. Y si pensamos en un modelo de cero trust, ¿no? De cero confianza, donde debo fiar o no fiar de una conexión, aquí solo tengo la IP y con la IP es imposible aplicar ese modelo de fiar o no fiar, porque no tengo contexto para tomar esa decisión. En otros casos, digamos, menores, sí que se puede ver el uso de usuarios, identidades cooperativas como objetos, es decir, usar la identidad cooperativa como el perímetro. Lo mismo se puede ver, desde luego, como una mejora, pero sigue siendo limitado. De nuevo, hay una falta de contexto, ¿no? Solo sabemos quién está conectado, pero no sabemos o no tenemos el contexto del equipo en ese momento. Así que esta falta de contexto es un gran problema, sobre todo en las organizaciones donde ya sabemos que cada vez tenemos más Shadow IT y hay un tremendo crecimiento de IoT, ¿no? Donde es tan fácil para nuestros empleados o la gente dentro de la organización a conectar dispositivos, ponerlos en marcha sin que pase por un proceso de aprovisionamiento, que pasa por el equipo de comunicaciones o pasa por el equipo de seguridad. Así que ni el equipo de comunicaciones ni de seguridad se enteran de estos nuevos dispositivos y el riesgo que puede suponer para la organización. O sea, de nuevo, no existe ese contexto. Así que con la integración con OpenNAC Enterprise y el Next Generation Firewall aportamos justo eso, el contexto, el riesgo de la conexión para que el Next Generation Firewall sí que puede aplicar esas reglas tan potentes en función de ese riesgo, en función de ese contexto que supone la conexión para la organización. Ahora sí, me fío o no me fío en función de ese contexto, ¿no? En ese riesgo, no solo la IP, ¿no? Así que OpenNAC Enterprise lo que hace es automáticamente descubre y clasifica todas las conexiones, ¿no? Y con esa información que vaya recogiendo de los dispositivos, pues los va categorizando los mismos. Por ejemplo, ¿no? Este equipo es una impresora, este equipo es un servidor, es un equipo Windows XP, por ejemplo, o hay un usuario cooperativo conectado, etc. Así que la solución tiene estas categorías y tipologías creados por defecto, pero vosotros y las organizaciones podáis crear vuestras propias tipologías y categorías
y hasta incluir más información sobre cada dispositivo. Y con esa información y contexto sobre la misma, veremos que el firewall podría aplicar las reglas ahora en función del riesgo, ¿no? Y lo mismo les permite a las organizaciones establecer el principio del mínimo privilegio y realmente aplicar un modelo de Zero Trust, ¿no? Así que OpenAC Enterprise, también importante recalcar que es una solución agnóstica a la electrónica, es decir, puede sacar la información irrespectivamente de la electrónica de la organización, algo que hemos visto muy valorado por las organizaciones, ya que les preocupa cambios que puedan haber en el futuro en estándares, ¿no? Como la IPv6, que está a la vuelta de la esquina, y como esto les obliga a las organizaciones a hacer cambios, ¿no? En cuanto a su electrónica y toda su pila tecnológica. Así que OpenAC es agnóstico a la electrónica y es valioso, ¿no? Ahora veremos unos casos de uso que tenemos ya implementados con clientes reales, donde han podido dar un punto de inflexión en el uso del firewall, esa gran inversión que han hecho en su stack, con su pila de seguridad, y de manera muy tangible. Así que en el primer caso quizás es el caso más tangible, como el firewall puede aplicar reglas en función de la tipología del dispositivo que está conectando, ¿no? Es decir, si trata de un servidor crítico, pues lo voy a tratar de una manera distinta a como si fuera una impresora o una cámara IoT o un móvil, ¿no? Y en este caso, Caixa, que es un cliente nuestro, usa OpenAC Enterprise para hacer ese descubrimiento y perfilado de los dispositivos, para que automáticamente hace esa categorización por tipología o taxonomía de los dispositivos. Y esa información se pasa al FortiGate para que el FortiGate puede aplicar las reglas ahora en función del dispositivo que está detrás de la IP. Y bueno, aunque pongamos el nombre, pues es impresora o es un cajero o es un servidor crítico, obviamente lo que estamos poniendo es el riesgo que supone, y aquí Forti puede aplicar las reglas correspondientes, ¿no? Aquí es importante saber que la regla persigue el dispositivo, esté donde esté. Y en el caso de Caixa también OpenAC Enterprise está integrado con su SD-WAN. De la misma manera que aplica reglas del firewall, aquí en el caso de SD-WAN aplica reglas del ruteo, utilizando esa misma tipología, ¿no? De dispositivos. Y organizaciones aquí pueden preguntar, pues, ¿por qué esto, no? ¿Por qué podría ser interesante usar otro proveedor, ¿no? Si tengo mi pila ya más o menos con un fabricante? Pues eso también, esa decisión también se basa en riesgo, ¿no? Que tenemos todo basado en un fabricante, también nos expone a cierto riesgo si pasa algo con el mismo, ¿no? Eso es el concepto de la diversificación, ¿no? de mi stack tecnológico, ¿no? O mi stack de seguridad. Así que eso es el caso de la tipología, y esto lo hemos visto, ¿no? Recientemente, que aquí hay un caso, pero no vamos a centrarnos en dramatizar los hackeos y tal, pero hay ciertos dispositivos que sí que se usan para ciertas actividades, ¿no? Que es como las cámaras de vigilancia, que suelen ser un punto débil en la red y se suelen utilizar
como puntos de exfiltración de datos, ¿no? Así que poniendo una tipología, poniendo una etiqueta sobre esos dispositivos, le permite al firewall aplicar unas reglas que hacen una tremenda mitigación del riesgo de ciertos dispositivos que ya sabemos que están por ahí y nos están generando mucho riesgo. Otro caso muy tangible es la postura de seguridad del equipo que está conectando. De nuevo, más allá que el IP, cómo está ese equipo que está conectando, ¿no? En qué punto de seguridad está. Eso puede ser tan básico como, por ejemplo, si es un equipo XP, por ejemplo, pues es una postura ya de por sí pues bastante arriesgada, ¿no? O podría ser algo más sofisticado. Aquí con la información que va sacando OpenNAC Enterprise sobre el dispositivo, podría ser muchísimo más sofisticado, ¿no? Podemos pues identificar pues, si tiene el antivirus, el firewall, etcétera, para que podamos establecer una categorización en función de complemento, ¿no? Y esto podría ser pues mínimo o bajo, medio, alto, según lo que establezca la organización, ¿no? Pero aquí hay unas maneras de hacerlo muy rápido que reduce de manera importante ese riesgo de equipos que tienen bajo, digamos, estado de seguridad a la hora de conectarse a la red. Otro caso de uso bien claro. El siguiente es equipos críticos, equipos digamos, de destino, ¿no? Un servidor crítico que podemos tener dentro de la organización. En este caso, es el caso de Alfa Group, un grupo mexicano industrial. Y el caso aquí era que ellos tenían unos servidores muy desactualizados que estaban fuera de the end of life, que eran unos servidores Windows 2000 muy vulnerables. Sin embargo, actualizar esos equipos les iba a suponer una inversión, una millonada, y el uso que se estaban dando estos servidores era muy limitado. Se utilizaban en un contexto muy concreto, que Hacienda tenía que conectarse a estos servidores y esos bases de datos X veces al año, simplemente para hacer unas comprobaciones. Entonces, en vez de actualizar todo, que iba a suponer una millonada, lo que hicieron era establecer unas reglas en función de un conjunto de los casos que hemos visto, ¿no? En función de la postura del equipo que se iba a conectar, también en función del destino, ¿no? Que la criticidad del servidor, y también lo limitaron a unos horarios muy concretos y unos usuarios también muy concretos. Así que sabiendo también, teniendo mucha información sobre esa conexión, se podría mitigar ese riesgo de limitarlo tanto que no suponía o era aceptable, digamos, para la organización, y les evitaba hacer una inversión millonaria para actualizar todo. Así que otro gran ejemplo de fiar o no fiar en función de múltiples variables. Y por último tenemos el contexto del usuario, ¿no? También otro caso muy extendido. Y todos los que estamos en la sesión de hoy estaríamos de acuerdo en que no todos los usuarios son iguales, ¿no? Aunque todos son complicados, ¿no? Cada organización más o menos intuye dónde tiene problemas, ¿no? Que puede ser con sus proveedores. Igual estáis ahora en un momento de un proyecto de implementación de SAP, por ejemplo, donde hay muchos terceros que están conectando a vuestras redes en todas horas, desde todos puntos, ¿no? Y en este caso, pues concreto, ¿no? De los consultores SAP a la organización,
igual se quiere reducir ese acceso y que los consultores pues solo tienen acceso a ciertos recursos y dentro de ciertos horarios, ¿no? Pero todos intuimos que hay ciertos grupos colectivos que nos están exponiendo a mucho riesgo, ¿no? Y esto también podría ser una medida de mitigar un supply chain attack, pero también es aplicable a usuarios internos. También que hay grupos y hay grupos, ¿no? Y que yo creo que cada uno aquí entiende dónde o intuye dónde le puede apretar un poco el zapato. Así que para poner un poco más en contexto, para que veáis de manera un poco más tangible cómo aterrizan estos casos, veremos ahora un par de los mismos en una demostración. Y aquí doy paso a Ricardo para que lo veamos. Hola, en este Demo Center vamos a demostrar la integración de nuestra solución con firewalls de nueva generación. En el Demo Center de hoy tenemos preparado este laboratorio donde por un lado tenemos un dispositivo que conectaremos a la red. En este caso es un teléfono voz IP. Será descubierto por el sensor y perfilado por las políticas de profiling del core. Entrará en una política de visibilidad definida previamente y notificaremos al firewall de nueva generación con el tipo de dispositivo que hemos encontrado en la red, donde se aplicará la política de firewall previamente definida para este tipo de dispositivos. Por otro lado, tenemos un PC que está dado de alta en el dominio y donde hará un login un usuario de dominio. De igual manera, en el sensor vamos a identificar el ticket de Kerberos, será evaluado en una política en core y de igual manera notificaremos al firewall de nueva generación indicándole el grupo al que pertenece este usuario para que lo asocie a la política de firewall definida, permitiendo o denegando el acceso a los recursos o servicios definidos. Perfecto, vamos a ver qué más cosas tenemos. Antes de nada hemos tenido que definir los diferentes grupos, Financial User o BOP-IP, que son los que vamos a utilizar en este demo, en nuestro firewall de nueva generación. También habremos definido las políticas. En este caso, para el Cisco tenemos dos políticas donde vamos a denegar tráfico a un puerto o servicio específico y donde vamos a permitir tráfico al resto de servicios. Y por otro lado tenemos dos políticas para el grupo de usuarios de financiero. Muy bien. En nuestro core también hemos definido dos políticas de visibilidad para los dos dispositivos o grupos de usuario que hemos definido en el Demo Center, Financial User y BOP-IP. Y tenemos en el Business Profile de Visibility Next Generation Firewall estos dos dispositivos. Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser eliminarlos para realizar el Demo Center desde el inicio. Eliminamos la conexión. Y también los vamos a eliminar del firewall para que veáis el flujo completo de la integración.
el siguiente paso será apagar y levantar el puerto donde está conectado el teléfono para simular una conexión nueva. En este punto, destacar o resaltar el uso de un switch Juniper, dado que como somos una solución agnóstica a la electrónica de red, vemos que podemos trabajar con cualquier fabricante. Vamos a comprobar que efectivamente el teléfono se ha levantado. Perdón. Exit. Bien. Vale, ya está en la red. Vamos al core, hacemos un refresh. Perfecto. Hemos descubierto el dispositivo, lo hemos perfilado como voz IP, ha entrado en la política de Next Generation voz IP. Y si hacemos una visualización rápida de la política, lo que nos dice es que va a lanzar un plugin que es FortiGate Accounting y que enviará al user group voz IP. Muy bien. Pues veamos a ver si ha llegado al firewall. Aquí lo tenemos. Ahora iremos al log, vamos a actualizarlo y vamos a ver que efectivamente tenemos un dispositivo que es este 218, que es un teléfono IP, que está siendo denegado el tráfico al puerto UDP69, como teníamos antes UDP69 deny, UDP69 deny. Y por otro lado, aquí tenemos el mismo dispositivo 218, unos minutos antes, enviando tráfico al TCP 5060, que bueno, es el resto y está habilitado. De acuerdo, vamos a ver. Vemos el tráfico. Para identificar si de nuevo hace alguna petición a este puerto 5060 y que veáis que efectivamente estamos aplicando las políticas para este tipo de dispositivo como debiera. Bueno, pues luego pasará cuando quiera agregar el tráfico el firewall. Vale, bueno, pues vámonos al PC de Windows, dado en dominio, donde hay un usuario que se llama Rockefeller y que pertenece al grupo financiero. Acceder a dominio, vamos al core, vemos si lo hemos identificado. Efectivamente, aquí está. Host STD7V04, usuario Rockefeller, ha entrado por la política Visibility Next Generation Firewall Financial User y, como decíamos, en las políticas, en este caso, el Financial User lo que hace es lanzar el FortiGate Accounting con Financial User. Muy bien. Vámonos a los usuarios del firewall, actualizamos y vemos
que el usuario Rockefeller ya está en el firewall. Si revisamos las políticas para este usuario, financia al user en horario de trabajo, tiene denegado el acceso a correo electrónico vía web. Con lo cual, si nos vamos a la máquina del usuario, sí que podemos acceder a una web, que en este caso es la nuestra, pero si queremos acceder a Gmail, nuestro firewall bloqueará el acceso. Vamos al log, vamos a ver si ya está registrando logs de este usuario, el firewall. Aquí tenemos a Rockefeller con la 220 en el STL 7V04, está haciendo HTTPS, está entrando en la política de allow. Aquí, como veis, la política de allow al 5060, la política de deny del UDP69 del teléfono. Vamos a ver que el firewall quiera seguir haciendo log del usuario cuando no accede a Gmail. Bueno, veis que no accede, es imposible. Si podríamos estar accediendo a YouTube, por ejemplo, o incluso lanzando un ping a Google, ¿de acuerdo? Pero a Gmail pues no llega. Si vamos al log, a ver si ya ha refrescado. Parece que tarda un poco. Bien, vamos a hacer la prueba. Vamos a pensar que ya no es la hora de trabajo. Vamos a deshabilitar esta regla que denegaba el acceso a correo electrónico, con lo cual el usuario de finanzas pasará por la siguiente regla, permitiendo el acceso. Donde antes no accedíamos a Gmail, he aplicado la regla, si no, cuesta. Ahora sí accedemos. Perfecto. Como veis, vale. Entonces vamos a ver el log y vamos a ver si ya nos ha registrado la denegación de acceso a Gmail. HubSpot. Vale, aquí tenéis Gmail. Aquí está denegado por política de UTM. Vale, luego ya hemos habilitado la política, ya está entrando servicios de Google, allow, servicios de Google, allow, etcétera. Muy bien. Pues poco más. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Así que aquí hemos podido ver, ¿no?, cómo el OpenMAC Enterprise aporta al firewall todo ese contexto para que pueda aplicar las reglas adecuadas. De nuevo, no en función de algo arbitrario como es el caso de una IP, sino en función del contexto o en función del riesgo, ¿no? Y que eso es lo que realmente queremos llegar, ¿no?, a ese punto de riesgo, ¿no? Así que ese contexto podría ser cualquiera de los casos que hemos visto hoy, que tenemos implementados, o un conjunto de los mismos, ¿no? Hoy hemos visto, resumiendo, ¿no?, cómo podrían ser reglas en función del usuario que hemos visto en este caso de financiero o Rockefeller, ¿no? Pero podría ser también, como hemos comentado, para terceros
que podrían ser proveedores de, pues, en un proyecto de SAP, etc. También podría ser por tipología del dispositivo. Hemos visto el caso con Ricardo del teléfono IP, pero también intuimos siempre que haya dispositivos dentro de la red que nos pueden estar causando una mayor exposición de lo necesario, ¿no? Como las cámaras de vigilancia, etc., ¿no? También en función de la criticidad del equipo de destino, ¿no? Hemos hablado de servidores vulnerables muy críticos dentro de la organización que por costes no las podemos actualizar, pero podemos mitigar el riesgo reduciendo muchísimo el acceso al mismo. Y también, por último, el tema de la postura de seguridad del equipo que está conectando. Así que todo ello hace que el firewall aplique sus reglas en función del contexto, de lo que está conectando detrás de la IP, ¿no? Que toda esta funcionalidad, lo que nosotros llamamos visibilidad, se implementa de una manera pasiva y con un impacto mínimo operacional, ya que usamos un mecanismo, un port mirroring fuera de banda, o sea, no tiene ningún impacto operacional y al tener la visibilidad más allá de lo que aportamos al firewall, como podéis ver, que da un punto de inflexión terrible en la capacidad del firewall, la visibilidad en sí os va a aportar mucho más a la organización en general, ¿no? Primero, lo que es automatizar el descubrimiento de los dispositivos, tener visibilidad de todo lo que está conectado, ¿no? Esa cuantificación, cuántos dispositivos tengo conectados, es la cuantificación de una manera del riesgo, ¿no? Al menos podemos ponerle un valor. No es lo mismo gestionar 1000 dispositivos que 1300, pero ya sabemos, centralizar, automatizar ese contador es muy complicado, ¿no? Aquí, pues, hay un inventariado donde podemos ver todo lo que está conectado y información sobre lo mismo. Puntos interesantes también, una vez que hemos establecido la visión de todo lo que está conectado, poder ver nuevos dispositivos diarios que están conectados también son buenos indicadores de potenciales riesgos de día a día, ¿no? Una vista rápida, qué nuevos dispositivos se han conectado hoy. Está la parte del perfilamiento que hemos comentado de los dispositivos, también se hace de manera automática. Es decir, OpenNAC Enterprise va recogiendo mucha información sobre el equipo, información sobre su Mac, su IP, el Mac Vendor, el switch donde está conectado, la comunicación que está generando, y con todo ese conjunto de información, pues lo puede clasificar, ¿no? Como una impresora o un teléfono IP, como hemos visto. Y eso lo podemos visualizar, ¿no? No es algo arbitrario como un IP, sino ya sé qué es, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Aquí la empresa también puede incluir su propia lógica de negocio sobre los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, si habéis realizado un análisis de riesgo, podáis meter la información sobre el riesgo de cada dispositivo. Un ejemplo muy tangible también, equipos que están gestionando bases de datos con información GDPR, los podáis etiquetar como equipos de GDPR y luego ya visualizarlos como queráis, ¿no? Que esa capacidad también de agrupar, podáis agrupar los dispositivos de N maneras, ¿no? Hay organizaciones que tiene su propio sentido o su propia lógica, ¿no? Que a lo mejor en un hospital quiero ver los dispositivos por plantas, que suele ser una lógica, pero en otras organizaciones, quizás por una auditoría que voy a hacer, pues quiero ver una visión de todos los equipos XP
que tengo conectado a mi red, o quiero ver todos los equipos en ese ejemplo de GDPR, ¿no? Si hay una auditoría, ahora hay una brecha y estoy hablando con la Agencia Española de Protección de Datos y les tengo que demostrar qué medidas tengo implementado y cómo estoy gestionando esa incidencia. Esto ya con un clic puedo ver todos esos equipos, ¿no? Y por último, la muestra en cuanto al comportamiento de la comunicación de la red, podemos ver qué comunicación está generando cada dispositivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos poner una etiqueta sobre equipos, por ejemplo, ¿no? Equipos de Windows XP que están comunicando por RDP, ¿no? Por dar un ejemplo. Esto podría ser de alto riesgo. De nuevo, me podría crear un dashboard para visualizar ese conjunto de equipos y o también podría pasar esa información al firewall para que tome una decisión, ¿no? Así que esto como beneficios, digamos, colaterales sobre esa integración que hay con el Next Generation Firewall. Y eso es solo uno de los módulos digamos, de OpenAC Enterprise, o si sois un organismo público, será la solución EMA. Tecnológicamente son soluciones, es la misma solución, pero se tiene otra manera de implementarse. Pero será uno de los módulos. Y esto es muy interesante también porque os permite sacar provecho, en este caso, de la Next Generation Firewall, os permite tener esa visibilidad de todo lo que está conectado, aportar valor al equipo de auditoría, tener visión de lo que está conectado o no conectado. Y con esta información ya se puede ir implementando otros módulos con el tiempo, ir madurando, ¿no? Que lo que solemos decir y lo que solemos ver es que las empresas, una vez que tengan una mayor visibilidad sobre lo que está conectado, ya va viendo cómo pueden ir aplicando otras medidas, ¿no? Como es el control de acceso, la segmentación que acabamos de ver, ¿no? A capa 3 y 4, complemento del dispositivo endpoint, complemento de la electrónica de red. Y últimamente lo que tenemos también es el acceso remoto, cómo podemos gestionar todos esos empleados o terceros que están conectando remotamente y cómo podemos aplicar ese control de acceso en función de los variables que hemos visto, ¿no? La postura de seguridad, la criticidad del dispositivo, tipo de dispositivo, etc. Así que saber que es un módulo de muchos que os permite ya reducir la complejidad de la implementación e ir madurando con la solución a lo largo del tiempo. Gracias, Dara. Gracias por acotar también el tiempo, porque tenemos bastantes preguntas, entonces vamos a dedicarle, si queréis ahora alguna más, yo creo que podemos dedicarle 5 o 6 minutos. Y si queda alguna pendiente, como os hemos dicho, os enviamos una encuesta que por favor os pedimos rellenéis y en la medida de lo posible, pues también aparecen ahí posibilidad de introducir preguntas que se os ocurran más adelante, ¿no? Voy a ir por orden cronológico. A ver, la primera pregunta, Pablo nos dice, nos pregunta si la caracterización de dispositivos también también la realiza el Forti. ¿Qué diferencia habría entre esa caracterización de dispositivos que nosotros hacemos, que OpenAC, el módulo de visibilidad, hace, respecto a Forti? Yo creo para ti, Ricardo, ya que has aparecido, además. Bueno, yo no diría si vamos a ser más finos o más fiables, como dice Pablo. Voy a decir que nosotros hacemos nuestra caracterización, nuestro perfilado. Tenemos un perfilado automático que viene de base con la herramienta, pero también somos capaces de hacer perfilado manual sobre las familias, subfamilias o tipos que somos capaces de identificar
y sobre todo la potencia de poder etiquetar con la lógica del negocio, como decía Dara al inicio. En el contexto de activo de riesgo, de criticidad de activo, de compliance de dispositivo, de corporativo, no corporativo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí la prueba quizás sería a lo mejor el utilizar una regla del firewall donde tienes su perfilado y además añadir nuestra etiqueta, de tal manera que al final lo que estamos haciendo mejorar o asegurar mucho más el tiro en cuanto al dispositivo, pero obviamente pues son capas que nos van a generar operación, administración, etcétera. Vale. La siguiente pregunta sería de Arantxa. Lo que nos pregunta es si estos contextos que obtenemos de los dispositivos también se pueden aplicar al teletrabajo cuando no se realiza sesión en el directorio activo y qué requisitos son necesarios. Bueno, aquí habría que estudiar el caso concreto. Como hemos comentado, estamos utilizando únicamente la sonda dentro de nuestro módulo de visibilidad. Entonces, si fuéramos capaces de identificar o de tener visibilidad sobre esos tráficos de usuarios remotos que acceden a través de nuestro VPN, identificar esos flujos y a partir de ahí pues buscar autenticación de usuario, tipo de dispositivo, etcétera, para perfilar y notificar al firewall. En este sentido, podríamos incluso ampliar el ejemplo con el módulo de autenticación, para ser el backend de autenticación de la VPN y tener ese contexto de usuario y ya notificar al firewall en base al grupo a pertenencia de edad, del directorio activo, lo que fuera, y el tipo de dispositivo que está utilizando. Y quizás hay con un punto que complementa nuestra capacidad en este sentido, ¿no? Que más allá de los VPNs que hay en estos momentos, que no los ponemos entredicho, ¿no? Pero para muchas organizaciones son cajas negras. Está muy bien que está muy segurizado ese tono, esa comunicación, pero la organización no sabe lo que está pasando entre punto y punto. Sin embargo, si tenemos la solución puesta, en este caso será el otro módulo de acceso remoto, podemos analizar el tráfico que va generando ese dispositivo, ¿no? Pero sería ampliar un poco la funcionalidad, pero de verla ahí, ¿no? Y esa complementariedad de vigilancia, digamos, sobre la conexión, lo veamos muy, muy interesante, sobre todo en organismos públicos. Estamos viendo que es de gran interés. Sí, eso iba a decir, gracias. O sea, Arantxa, la respuesta sí, no es uno de los casos de uso que hemos visto hoy, pero es un caso de uso también probado en otros clientes. Una pregunta más técnica es ¿cómo se comunica el OpenNAC con el Forti? ¿A través de un API? Bueno, pues me alegra que hagas esa pregunta, Pablo, porque en este caso para Fortinet el plugin está desarrollado en el demo se veía, es lo que llamamos FortiGate Accounting. Lo que enviamos es un radius, un accounting de radius, pero por ejemplo para otros fabricantes como pueda ser Palo Alto, lo que hacemos es una integración vía API. Comentar que la solución tiene una API documentada y que la usamos tanto para preguntar a terceros como para que terceros nos pregunten a nosotros y hacer esa orquestación de la seguridad dentro de las organizaciones u organismos. No solo con firewalls de nueva generación, sino con, bueno, comentó también Salva, EDRs, SIEMs, gestores de MDM, etcétera, etcétera. Vale. Otra pregunta, ¿se puede mostrar gráficamente los equipos donde están conectados? No sé si la pregunta se refiere a geográficamente, a etiquetar, no lo tengo muy claro. Literalmente ¿puede mostrar gráficamente los equipos donde están conectados?
Claro, nosotros aquí, bueno, y enlazando un poco lo que había dicho Dara también, con el sensor somos capaces de identificar flujos de tráfico, vamos a ver origen, destino, tipo de tráfico, etcétera. Una ubicación gráfica en cuanto a tener, no sé, un plano del edificio donde están las mesitas y sacar un puntito rojo, esto no lo hacemos, si es ese tipo de gráfico. Pero sí que, por ejemplo, utilizando otros métodos para visibilidad no tan pasivos como pueda ser la sonda, sino el configurar la electrónica de red para que nos envíe un accounting de radius, sí que vamos a recibir el puerto y el switch donde se ha conectado ese dispositivo. De tal manera que de alguna manera identificamos que al menos ese dispositivo está en un switch de acceso, que estaba en una planta o en un edificio concreto. Y a partir de ahí, igual, etiquetado de ubicación, de planta, edificio, campus y también lo que somos capaces es, tenemos una etiqueta de la ubicación de la red, con lo cual de alguna manera estamos acotando el dispositivo dentro de la organización. Y por último, una pregunta un poco más genérica es ¿cómo impacta este proyecto a la continuidad del negocio de mis operaciones? Bueno, pues yo creo que el impacto es mínimo cero, ya que utilizamos la sonda, que es un elemento pasivo. Tendremos que configurar un por mirror en aquel punto donde queramos tener esta visibilidad para identificar estos flujos de usuarios o dispositivos que se conectan a la red. A partir de ahí, hacer una primera fase de descubrimiento y perfilado, de ver qué es lo que estamos encontrando en la red. Y luego ya el siguiente paso sería notificar al firewall de nueva generación y comenzar a rehacer esas reglas o meter este nuevo atributo en las reglas de firewall o políticas de firewall para que empiece a aplicarlas de forma diferente. Pero en principio el impacto en la configuración es mínima y en el servicio ninguno. Vale. Una última y ya, ¿vale? Se nos va el tiempo. Sería cómo empezar en mi organización, ¿dónde obtendría un éxito rápido implantando esta tecnología? Igual me lo cojo Ricardo. Yo creo que, bueno, todos los que estáis aquí estáis con 20.000 cosas, está claro, ¿no? Y yo creo que lo importante es conseguir valor en poco tiempo. ¿Vale? Entonces, yo creo que es centrándolo sobre donde uno intuye que tiene el problema, ¿no? Que todos intuimos que bien sea un grupo de usuarios que tenemos, hablando con los organismos, ya saben por dónde les aprieta el zapato, ciertos dispositivos que intuimos que pues ya sé que tengo pues muchos dispositivos nuevos que ya los he visto, que no estamos haciendo algo. Ahí es donde hay que centrar el tiro, ¿no? Y luego ya ir viendo el resultado, ¿no? Mitigar ese riesgo y ir construyendo. Y eso con nuestros partners también, siguiendo un poco el hilo que ha comentado Ricardo, ¿no? El impacto operacional. Aquí no es que vais metiendo mano y haciendo las cosas aquí. Nuestros partners saben con muy poca información de vosotros, de ese contexto, de esta intuición, cómo podemos ir construyendo las categorías para crear reglas en poco tiempo y centrarlo en lo más importante para empezar y luego ya ir construyendo. Porque sabemos que estáis a 20.000 cosas al día y reducirlo a lo más importante con la mínima expresión de esfuerzo y ir construyendo a partir de eso. Muy bien, pues si tenéis más preguntas, bueno, aquí he puesto información de contacto, pero realmente, o sea, si queréis cualquier cosa, os ha invitado un partner a esta sesión, podéis poneros en contacto con él si no tenéis mi referencia. La mejor forma es la encuesta que os hemos enviado. Si ahí nos pedís que os contactemos, lo haremos o a través de uno de nuestros partners. La tenéis en el chat, ¿vale? Lo digo por si os agradeceríamos mucho contestarla en caliente, que luego se olvida qué tal fue todo. Y
y si no, pues ya tenéis aquí nuestra información de contacto. Y sin más, pues nada, muchas gracias por vuestra atención, que tengáis muy buen día y esperemos que os haya sido productiva. Gracias. Muy buenos días. Gracias a todos.